La información de los territorios indígenas está en Caticunsi. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectan con este episodio radial en Caticunsi, la voz de los territorios, la emisora virtual de los pueblos indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. El día de hoy tenemos el honor de tener a Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, aquí en vivo y en directo desde Caticunsi, la voz de los territorios. Un saludo, Camilo, y bienvenido a Caticunsi, la voz de los territorios. Hola, buenos días para todos, para todas. Qué alegría estar aquí en la emisora Caticunsi, la voz del territorio, la voz de los pueblos indígenas, la voz de los pueblos indígenas del mundo y de Latinoamérica. Gracias, Camilo. Para nosotros es un honor también tenerlo aquí en su emisora, nuestra emisora, la emisora de los pueblos indígenas. Vamos a hablar en este episodio radial de la sesión sobre el seguimiento y el monitoreo de los avances de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que se llevará a cabo este 18, 19 y 20 de octubre. Camilo, después de estas sesiones que se han tenido a lo largo de este año, de este espacio de diálogo y concertación entre el gobierno indígena y el gobierno nacional, ¿qué esperan ustedes como pueblos indígenas, como movimiento indígena, frente a esos avances del goce y la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el marco de esta sesión número 5 del año 2025? Efectivamente, tenemos un poco de emoción, como siempre, de estar en esta emisora. Como lo decías, es mi emisora, tu emisora, nuestra emisora. Y estamos hoy aquí nuevamente con la energía que nos caracteriza, viendo esta mesa de trabajo, viendo a Caticunsi cómo ha crecido y por supuesto allá esos territorios lejanos es donde queremos estar. Efectivamente, como lo manifestaba, vamos a tener la 5ª sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y va a ser una sesión más de seguimiento a los compromisos que ya se han suscrito previamente. No va a haber unos puntos nuevos que marquemos y ha sido unos compromisos que se ha asumido con las instituciones diferentes, entre ellas Agencia Nacional de Tierras, que vamos a revisar cómo avanza la incorporación o la creación de la garantía frente a la completitud de las personas que hacen parte del equipo de la Dirección de Asuntos Técnicos y la subdirección, haciendo una aclaración. Nosotros como espacio no hacemos seguimiento al tema de contratación. Tampoco tenemos injerencia. Es una autonomía de la institución. Lo que este escenario exige es garantías para avanzar en la materialización del derecho en constitución, ampliación, saneamiento y adquisiciones de predios. Sin embargo, es un compromiso que se asumió. Estamos finalizando el año y los equipos se deben garantizar para que puedan avanzar en esta función. Y lo segundo es frente a la ejecución del presupuesto. Tenemos un año atípico, se va a cerrar con ley de garantía. Para los pueblos indígenas es muy importante que la ejecución presupuestal se garantice. Se avance también en los contratos frente a los peritos que van a evaluar. Nosotros no incidimos en quién ni cómo, sino que se garantice. Pero también vamos a tener otros puntos. Por ejemplo, acuerdo con la unidad de restitución de tierras frente a la erradicación de demandas, frente al seguimiento de las órdenes judiciales y por otra parte también con el Ministerio del Interior frente a sus funciones. Y por último, algo muy importante es, hay unos actos administrativos que deben expedir las instituciones con el Ministerio de Agricultura y le estamos haciendo seguimiento a este trabajo que venimos realizando de manera rigurosa en estos días frente a algunos actos administrativos que se debe expedir este año y que tienen unos plazos para
hacerlo. Por lo tanto, esta sesión es una sesión de seguimiento. Vamos a sesionar sábado, domingo y lunes, por supuesto. Y por eso hoy queremos manifestarle, este espacio está muy comprometido en el seguimiento porque finalmente es la materialización de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia en materia territorial, como ese derecho, el primer derecho de todos los derechos del territorio, en la protección integral. La integralidad de la protección del territorio también hace que se materialicen los otros derechos. Es la primera vez que vamos a sesionar un fin de semana, Camilo. Como usted dice, este es un espacio de seguimiento y monitoreo frente a los avances de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Son 7 temas que se van a tener en este espacio de concertación, de diálogo entre el gobierno indígena y el gobierno nacional, donde van a estar participando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, también el Ministerio del Interior, el IGAC y la Agencia de Desarrollo Rural. Usted mencionaba ahorita la importancia de las garantías institucionales y orgánicas frente a los avances y la ejecución presupuestal y el cumplimiento de esas metas de formalización, la seguridad jurídica y las compras del proyecto de inversión para pueblos indígenas. Hay otro tema también que es muy importante y es frente al avance y la culminación de la firma del decreto de modificación del decreto 2164 de 1994, un decreto de identificación de territorios indígenas y avance de concertación de los instrumentos normativos que adecúen el proceso de compra y la metodología de avalúos destinados a comunidades indígenas. Camilo, hablemos un poco más de esta modificación, de este avance, o sea, de esta firma que se espera frente a la identificación de los territorios indígenas. Usted dice que el territorio es el primer derecho de todos los derechos. Frente a esto, ¿qué se espera lograr con este decreto de identificación? La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en el decreto 1397 de 1996, le establecen unas funciones y debe presentar modificaciones de la normatividad que ayude a agilizar los procedimientos o en su efecto proponer nuevas normas que contribuyan a minimizar y agilizar los procedimientos que regulan los procesos administrativos en materia de seguridad jurídica y tenencia de tierras. En ese sentido, la Comisión propuso desde el año pasado un trabajo que es la modificación del 2164 que establece los procedimientos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardo. A la luz de hoy, este decreto está desactualizado. ¿Qué quiere decir desactualizado? Que hoy hay información de métodos indirectos de levantamiento de información que se debe incorporar en la norma, por ejemplo, y que el decreto anterior no lo tenía. Este es un decreto que se discutió con el gobierno, que ya hubo un texto de acuerdo y está para firma del Ministerio del Interior, del ministro y por supuesto de la ministra de Ambiente. A eso hacía referencia el seguimiento de la expedición de acto administrativo. Un segundo elemento es el decreto de identificación. Ustedes también se deben preguntar por qué este decreto. Para nosotros es muy importante por lo siguiente. Colombia tiene mucha información referente a territorios indígenas. Por ejemplo, cuando se traslapan los territorios de hidrocarburos o de minería u otra información referente a territorios indígenas en sus amenazas o territorios formalizados, no se tiene la información ni espacializado de los territorios indígenas ni dónde están. Es decir, esos territorios ancestrales que pueden ser afectados. Por eso se trabajó en un texto que ahorita está en discusión con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y este decreto se debe expedir. Y un último instrumento que también tiene que ver con este escenario es el decreto que regula los procedimientos de compras. De igual manera que los procesos de ampliación o constitución se debe buscar mecanismos de que sean mucho más ágiles, de tal manera que los procedimientos no se alarguen en el tiempo.
Por eso, este escenario, en el marco de eso, si logra en su exigencia de la expedición, contribuye en la materialización del derecho que impactaría a los 115 pueblos indígenas que tienen solicitudes en materia de constitución, ampliación, saneamiento. Por eso creemos que es importante la expedición de estos 3 instrumentos. Así es, Camilo, como este tema frente a la adecuación normativa son 7 temas donde se van a estar abordando la agenda de ordenamiento y protección a la posesión de los territorios indígenas, las garantías institucionales, la adecuación y fortalecimiento institucional, garantías institucionales para el autorreconocimiento, la recuperación y reparación integral de los pueblos indígenas y mecanismos propios y estándares para la resolución de los conflictos. Un llamado que hacían los delegados en la sesión pasada era precisamente la articulación entre las instituciones para lograr esa meta, ese objetivo que tenemos, que es pues impulsar y atender esas solicitudes, esas órdenes judiciales de medidas cautelares, de sentencias, así como las órdenes administrativas para la protección orientadas a la formalización de los territorios, a la protección y a la seguridad jurídica para el goce y garantía de los derechos territoriales. Estamos ya en la 5ª sesión, se realizan 6 sesiones en el año, estamos finalizando este año. Camilo, usted como secretario técnico indígena de este espacio de diálogo y concertación en materia territorial, ¿cuál sería el avance frente a esos acuerdos que se han logrado con el gobierno nacional y pues lo que se logra y se espera en términos de expectativas para que se garanticen esos derechos territoriales de los pueblos indígenas que habitan este territorio colombiano? Lo importante para este escenario es que lo acordado se cumpla. En materia de metas, tenemos unas metas que a nivel nacional no hemos acordado con el gobierno nacional frente a la ampliación, constitución y saneamiento de resguardos indígenas. Tenemos también la ampliación y el cumplimiento de las metas frente a la unidad de restitución de tierra, que está enmarcada en la erradicación de la demanda, en el seguimiento judicial y en posfallo. ¿Esto qué quiere decir? Que la unidad de restitución de tierras tiene como función erradicar las demandas, hacerle seguimiento en materia judicial a estas demandas radicadas, hacerle seguimiento a las órdenes judiciales que demandan en algunas partes formalización, es decir, constitución, ampliación, saneamiento, que también le estamos haciendo seguimiento. Y por otra parte, queremos también cerrar con que el gobierno avance en la expedición de los instrumentos. Por eso ha sido un año intenso donde hemos estado pronunciándonos en diferentes aspectos, pero creemos que ha habido avance en nuestro seguimiento, ha habido avance en nuestra exigencia y ha habido avance en resultados. Gracias, Camilo. Y por último, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a las personas a través de este episodio radial que nos dará cuenta de lo que va a pasar precisamente en este espacio de análisis, de seguimiento, de monitoreo frente a esos avances de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, para que continúen en sintonía con la emisora de los pueblos indígenas, Katicunsi, la voz de los territorios? Katicunsi es una iniciativa de este espacio que quiere mantener a los hermanos y hermanas indígenas de diferentes rincones del país informados frente a las acciones que hace la Comisión, pero que está buscando materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Por lo tanto, los invito a que estemos conectados en esta emisora. Hacemos el esfuerzo de tener múltiples programas con diversidad de opiniones, diversidad de temas y diversidad de voces. Por eso, mi invitación es para que continuemos conectados por aquí, por Katicunsi, la voz de los territorios, y que interactuemos. Estaremos informando de igual manera lo que estamos haciendo. Vamos a presentar el balance de esta discusión, de esta sesión, los resultados, una vez finalice. Por eso, si quieren rememorar lo que hemos hecho en otras sesiones, conéctese aquí a Katicunsi, la voz de los territorios de los pueblos indígenas.
Así es, Camilo, ahí estaba el secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios con un balance, se podría decir, de lo que se espera de esta sesión número 5 de este año 2025 con el seguimiento y monitoreo de los avances de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Camilo, gracias por hacer parte de esta transmisión, de este episodio radial en Caticunsi, la voz de los territorios, y que tenga un muy buen día. Un feliz día para todos los oyentes en todos los rincones. Alzamos la voz desde las raíces hasta el corazón del territorio. Seguiremos caminando lo que los mayores y mayoras nos han enseñado. Así es, Camilo, le recordamos a todos nuestros oyentes que desde la raíz hasta el corazón de los territorios seguiremos llevando información en materia de derechos territoriales de los 115 pueblos indígenas de Colombia, porque defender los territorios es defender la vida. Hasta una próxima emisión. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, YouTube y nuestra página web www.cntindígena.org. Caticunsi, la voz de los territorios. Escucha el latir de la Madre Tierra y únete a la defensa de los derechos territoriales. Caticunsi.